Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según del lado del mundo en que se encuentren. Este es el Mars de hoy. ¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina? Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos contestará: mi burgués me paga un marco por la jornada de trabajo. El otro: yo recibo 2 marcos, etc. Según las distintas ramas del trabajo a que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades de dinero que los burgueses respectivos les pagan por la ejecución de una tarea determinada. Por tejer una vara de lienzo o por componer un pliego de imprenta. Pero, pese a la diferencia de datos, todos coinciden en un punto. El salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Por tanto, diríase que el capitalista les compra con dinero el trabajo de los obreros. Estos le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Una vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado, con el mismo dinero con que les compra su fuerza de trabajo. Por ejemplo, con los 2 marcos, el capitalista podría comprar 2 libras de azúcar o una determinada cantidad de otra mercancía cualquiera. Los 2 marcos con los que compra 2 libras de azúcar son el precio de las 2 libras de azúcar. Los 2 marcos con los que compra 12 horas de uso de la fuerza de trabajo son el precio de un trabajo de 12 horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquella se mide con el reloj, esta, con la balanza. Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero. Y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción. Tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza de trabajo. Por tejer durante 12 horas, 2 marcos. Y estos 2 marcos no representan todas las demás mercancías que pueden adquirirse por la misma cantidad de dinero. En realidad, el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género, y siempre en una determinada proporción. Al entregar 2 marcos, el capitalista le entrega a cambio de su jornada de trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, de leña, de luz, etc. Por tanto, los 2 marcos expresan la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías. O sea, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía, expresado en dinero, es precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo. El nombre especial de esa peculiar mercancía que solo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre. Tomemos un obrero cualquiera. Un tejedor. Por ejemplo, el capitalista le suministra el telar y el hilo. El tejedor se pone a trabajar y el hilo se convierte en lienzo. El capitalista se adueña del lienzo y lo vende en 20 marcos. Por ejemplo, ¿acaso el salario del tejedor representa una parte del lienzo de los 20 marcos del producto de su trabajo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho antes de venderse el lienzo. Tal vez mucho antes de que haya acabado el tejido. Por tanto, el capitalista no paga este salario con el dinero que ha de obtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene en reserva. Las mercancías entregadas al tejedor a cambio de la suya, de la fuerza de trabajo, no son productos de su trabajo. Del mismo modo, que no lo son el telar y el hilo que el burgués le ha suministrado. Podría ocurrir que el burgués no encontrase ningún comprador para su lienzo. Podría ocurrir también que no se reembolsase con el producto de su venta ni el salario pagado, y puede ocurrir también que lo venda muy ventajosamente, en comparación con el salario del tejedor. Al tejedor todo esto le tiene sin cuidado. El capitalista, con una parte de la fortuna de que dispone de su capital, compra la fuerza de trabajo del tejedor. Exactamente lo mismo que con otra parte de la fortuna, ha comprado las materias primas.
El hilo y el instrumento de trabajo. El telar. Una vez hechas estas compras, entre las que figura la de la fuerza de trabajo necesaria para elaborar el lienzo, el capitalista produce ya con materias primas e instrumentos de trabajo de su exclusiva pertenencia. Entre los instrumentos de trabajo, va incluido también, naturalmente, nuestro buen tejedor que participa en el producto, o en el precio del producto, en la misma medida que el telar, es decir, absolutamente en nada. Por tanto, el salario no es la parte del obrero, en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. Ahora bien, la fuerza de trabajo, en acción el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero. La manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida, para él es más bien un sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que teje ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce para sí mismo es el salario y la seda. El oro y el palacio se reducen para él a una determinada cantidad de medios de vida. Si acaso a una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre, un cuarto en un sótano. Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de 12 horas al día. Son estas 12 horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la manifestación de su vida misma? Al contrario. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas actividades. En la mesa de su casa. En el banco de la taberna. En la cama. Las 12 horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el dinero que le permite sentarse a la mesa, o en el banco de la taberna y meterse en la cama. Si el gusano de seda hilase, para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. La fuerza de trabajo no ha sido siempre una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es una mercancía que puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. Él es una mercancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la gleba solo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él quien obtiene un salario del propietario del suelo, por el contrario, es este, el propietario del suelo, quien percibe de él un tributo. El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño de éste. En cambio, el obrero libre se vende él mismo y además se vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día, entregándolas al mejor postor, al propietario de las materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida, es decir, al capitalista. El obrero no pertenece a ningún propietario, ni está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se las compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho que había calculado. Pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador. En conclusión,
El salario es, como hemos visto, el precio de una determinada mercancía de la fuerza de trabajo. Por tanto, el salario se halla determinado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra mercancía. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que determina el precio de una mercancía? Eso lo analizaremos en el próximo reporte. Hasta entonces. Muchas gracias a todos. Y no olviden que no hay mars que por bien no venga.